Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, que representa las amistades, representa reencuentros, reuniones y también triángulos amorosos. Dependiendo de la carta que me salga más adelante, pues tendrá lo que es un significado en concreto. Pero sobre todo, cariño, es una semana de encuentros, mi querido Virgo. Siento un Leo muy fuerte, a lo mejor te lo estoy mencionando sin querer, mi sacerdote, mi sacerdotisa. A lo mejor no todo tiene que ser lo que es en el aspecto del amor. A lo mejor, Virgo, tú estás caminando por la calle, te vas a encontrar con una persona que no sabías nada de él o de ella desde hace mucho tiempo, hasta tartamudeo, cariño. O de repente te impresionas, yo qué sé, viendo a la persona que te interesaba con otra persona, porque es una semana de encuentros, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver signos, Virgo, vamos a ver signos. Vamos a ver. Me sale Capricornio, Cáncer, Tauro y cierras con Piscis o Acuario. Mira estas dos cartas. Recuerda que la carta del emperador representa elemento tierra y aquí la carta del carro representa Cáncer, pero también un acercamiento. Dos almas se encuentran, Virgo. Dos almas se encuentran. Entonces, siento que muchos de ustedes se van a encontrar con una persona muy especial. Vamos a ver signos iniciales, cariño, iniciales Virgo. Vamos a ver. La letra T, la letra X, la letra I. Muy bien. Continuamos con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta de la muerte. Richard, ¿por qué te ríes? Cariño, te vas a encontrar con alguien, Virgo. O se reactiva algo con una persona. Porque la carta de la muerte representa el signo de Escorpio. Pero la carta de la muerte, su mensaje principal es el final de un ciclo para empezar otra vez. Quiere decir que se reactiva algo. Y la carta de la muerte es pasión. No todo tiene que ser en el ámbito íntimo. A lo mejor vas a estar feliz, contento, pasión a la vida también. Entonces, tú te encuentras con alguien, Virgo. Tú te encuentras. Vamos a ver qué más pasa, pero no sé por qué siento que esto trae candela, sinceramente. Pero vamos a ver, Virgo. Vamos a ver. La carta del 5 de espadas. Es una persona con la cual ustedes no terminaron bien. Porque esta es una carta de traición, una carta de herida. O fuiste tú quien traicionó, o ellos te traicionaron a ti, mi querido Virgo. Pero vosotros no terminaron bien. Pero ¿sabes qué pasa, cariño? Quiero que te fijes bien en esta carta, ¿vale? Richa, ¿por qué tienes vapor? ¿Estás haciendo algún tipo de ritual? No, es para mi nariz. Vosotros saben que aquí en España me operaron mal del cornete. Entonces, necesito estar siempre con la nariz bien, como se dice, húmeda, ¿no? Tiene que estar bien ventilado. Y cuando se me seca, tengo problemas de respiración. No es que no es que tenga aquí una olla, cariño, yo qué sé. Haciendo mi conjuro, cariño. No, no es eso, ¿vale? Mira, si te das cuenta, Virgo, aquí hay un hombre delgado. Quiere decir que ha pasado por algo muy fuerte en su vida. Este caballo, cariño, está mirando al suelo, está cansado. Y fíjate en su patita. Tiene una pata de palo, Virgo. Y sus patas es como que estuvieran atados con sogas o cadena, Virgo.
Entonces, esta persona o el encuentro entre ustedes, todavía hay como dolor, como tristeza, como un recuerdo negativo, pero tanto tú como la otra persona aún existe, aunque sea un poquito de sentimientos, Virgo. Todavía hay sentimientos entre ustedes, pero es cierto que terminaron mal. Vamos a ver. La carta del 5 de copas. Esta persona te va a decir, Virgo, no te puedo olvidar. No sé por qué. Dame una oportunidad. Hay que darnos una oportunidad. Me es imposible sacarte de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo, Virgo. Porque mira, es una carta que te piensa, es una carta de atadura. Esta mujer o este hombre, sus manos están encadenados, está con una esposa. Y aquí hay muchas velas, te piensa, trasnocha, tiene insomnios, hay muchos cuervos. Todavía hay un dolor. Detrás, cariño, hay una ciudad inmensa, pero esta persona no mira atrás. Quiere decir que no puede volver a rehacer su vida. No puede volver a rehacer su vida. Su vida eres tú. Su vida eres tú, Virgo. Por eso que te vas a encontrar con él o con ella. Vamos a continuar. La carta del 8 de oros, Virgo. Esta situación, mi querido Virgo, es como que les conviene a los dos, y más en la parte económica. O tú eres como su amuleto, a lo mejor esta persona te va a decir, cuando estoy contigo yo crezco, yo soy grande. O tú de repente se lo vas a decir, cuando yo estoy contigo yo soy grande, yo crezco, yo soy feliz. No hay nada de malo que una persona reconozca esto. Lo más bonito en la vida, cariño, es decir a una persona, contigo soy feliz, contigo crezco, contigo soy importante, contigo me da ganas de progresar, de salir adelante. Eso es lo más bonito, cariño. Cuando una persona te dice eso, aunque en ese momento no te diga nada, tú lo valoras. Tú lo valoras. Mira, algo muy personal, cariño. Yo a veces, es cierto, yo a veces será quizás por los golpes de la vida, por tantas relaciones fracasadas, sinceramente, como que yo me he vuelto muy frío, muy práctico, le soy sincero, ¿vale? Pero todavía sé que el amor existe. Entonces, hay una persona que una vez me dijo, ¿qué sería de mi vida si tú no estuvieras aquí? Yo sinceramente no respondí nada, ¿vale? Nada. Pero esa frase me dejó dando vueltas y vueltas mi cabeza. Vueltas y vueltas. Y reconocer que es el mensaje más bonito que he podido escuchar yo. Y valorar a esa persona. Valorar, apreciar. A veces, mi querido Virgo, a veces puedes ganar mucho diciendo a una persona que es especial, que es importante. Una persona te puede valorar también mucho cuando tú se lo dices. Qué hermoso que estás hoy día, qué hermosa que estás. Me encantan tus ojos, me encanta tu sonrisa. Gracias por estar siempre ahí conmigo. Me haces reír. Es muy bonito y te ganas amigos. Te ganas personas que te van a valorar, Virgo. Pero si tú de repente, Virgo, ya sea por tu carácter, ya sea por tu frialdad, yo que sé, por lo que tú has vivido, nunca se lo dices a esa persona puede pensar que tú no lo quieres. Esa persona puede pensar que tú no eres importante. Y esto también va para ellos. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo se lo digo, más bien yo no escucho nada de ellos. Hazle ver este video, cariño, que aprenda. Hazle ver este video. Nosotros como seres humanos necesitamos que alguien nos diga lo especial que somos.
Necesitamos que alguien nos envíe piropos. Y lamentablemente en esta época eso se está perdiendo. Se está perdiendo ya. Ahora no puedes decir piropos, cariño, a una chica, porque te vas preso. Esa es la realidad. Ya da miedo ya. Ya da miedo. Y luego se quejan que no hay caballeros. Luego se quejan, mi querido Virgo. Entonces, es bueno expresar. Qué guapa que estás. Me encanta cómo te queda ese vestido. Me encanta. Esa sonrisa me vuelve loco. Ya está, cariño. Y verás que esa persona se queda a cuadros. Te lo digo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y mira que yo pienso que tengo el control, pero a mí me ha pasado. Pensando. Qué bonita frase que me ha dicho. Me ha encantado. No se lo he dicho a esa persona, ¿no? Pero me ha encantado. Entonces yo siento, Virgo, que esta persona te va a decir esto. Tú eres especial, Virgo. Sin ti mi vida no tiene sentido. Tú me haces ser una buena persona. Tú me haces sentir feliz. Hasta mi familia te quiere, Virgo. Mi familia te adora. O tú de repente se lo dices, cariño. Deja el orgullo, deja el ego, deja el miedo. Que si no valora, cariño, pues ya está, ya lo tienes claro. Pero seguro que lo va a valorar. Seguro, Virgo. Vamos acá más cartas. Yo siento que esta persona se abre, un corazón abierto, cariño. La carta del as de bastos, la carta del diablo. Hay un personaje, Virgo, también puede ser que seas tú, en la cual me dice Richard, o esta persona dice, me siento solo, me siento sola. ¿Por qué en mis momentos más difíciles no está él, no está ella? ¿Por qué siento que he perdido la batalla? Acá hay un personaje, cariño, mira, parece esa ave que prácticamente se ha extinguido a su alrededor y está llamando compañía. Está cantando para ver si hay sobrevivientes. Es como si hubieran pasado por un gran incendio, Virgo. Y al costado, la carta del diablo. Se siente derrotado, se siente controlado, siente como que Dios la ha olvidado, como que Dios simplemente ya no se acuerda de él o de ella, o que ustedes no se acuerdan, o ellos no se acuerdan de ti, Virgo. Aquí hay una tristeza. Vamos acá más cartas. La carta del 7 de oros. Quiero que te fijes en esta carta, Virgo. Aquí ha habido como si hubiera caído un meteorito, como si hubiera habido lo que es un gran combate. Esta persona está herida, pero esta persona se aferra, sigue caminando, sigue para adelante, Virgo. Y las cartas están diciendo, las energías están diciendo, tienes que aferrarte a la vida, tienes que recuperarte, tienes que seguir adelante. Esto mayormente nos pasa, y todos hemos pasado por esto, cuando uno está en pareja, cuando siempre uno de los dos ama más. Siempre uno de los dos ama más, ¿vale? Cuando uno idolatra a una persona, lo tiene lo que es en un pedestal, y esa persona simplemente te decepciona, se desmorona esa torre, y tú te quedas solo y sola, esta persona te deja, tú sientes que tu mundo se te viene abajo. Tú sientes que todo el mundo prácticamente te da la espalda. Y quizá de repente queda un amigo, una amiga, intenta sacarte adelante, intenta que tú te distraigas, pero cuesta, Virgo, cuesta mucho. Estas dos cartas o estas tres cartas te dicen, perfecto, Virgo, perfecto, te han dejado, te han traicionado, te han dado la espalda, ya está.
Lo hecho está hecho. Pero no te sumas prácticamente, como se dice, en la desesperación, en la decepción. No te vayas por el mal camino, porque casualidad, vale, es mi canal, yo puedo hablar como quiero. Da la casualidad, Virgo, que cuando uno está en esa etapa, Virgo, lo único que queremos es desconectar. Lo único que queremos es salir, pasearnos, salimos de fiesta, de juergas, quedamos con uno, con otra, yo qué sé, cariño. Y nos vamos por el mal camino, mi querido Virgo. Y esta carta te está diciendo, cariño, no te vayas por el mal camino y tienes que recuperarte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Cariño, no vas a ser ni la primera ni la última persona que le ponen los cuernos, que le traicionan, que le dejan. No. Quizá de repente te va a pasar muchas veces. A todos nos ha pasado muchas veces. Pero aquí estamos vivos. La vida es un carnaval. La fiesta tiene que continuar. Con vino o sin vino. Pero tiene que continuar. Entonces, Virgo, recupérate. Porque muchos de ustedes se sienten solos y solas. Muchos de ustedes han terminado una relación. Y te encuentras, como se dice, sin rumbo, sin sentido. Tienes que recuperarte, Virgo. No te vayas por el mal camino, cariño. Parece como que te estás entregando a personas que tú no amas. Lo único que quieres es desconectar. Y quizás esto también es una lectura espejo, que tu ex está mirando y dice, parece que este mensaje fuera para mí. Me estoy entregando a personas que no amo. Piensan que a lo mejor de esta manera van a poder olvidar ese gran amor, o te van a poder olvidar a ti, o tú vas a poder olvidar a ese gran amor. Ese no es el camino, Virgo. Eso no es el camino. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta del caballero de espadas. Esa dichosa frase que yo no comparto sinceramente. Richard, un clavo saca otro clavo, Richard. No, guapa, guapo. Un clavo no saca otro clavo. Y si lo saca, cariño, prácticamente ese clavo está dañado. Está dañado. Cuando tú, mira, vamos a suponer un ejemplo. Esta es la madera. Aquí hay un clavo. Para que saques ese clavo, cariño, un clavo saca otro clavo, tienes que poner un clavo encima. Y tienes que martillar encima de ese clavo. La cabecita de ese clavo queda una marca. Y muchas veces el clavo, como está debilitado, se dobla. Lo podrás sacar, pero ya no es igual, Virgo. Ya no es igual. Entonces, ¿qué te recomiendan, Virgo? Date un tiempo para sanar. Date un tiempo para conocerte otra vez a ti mismo. Los hombres van a estar ahí. Las mujeres van a estar ahí. No se van a ir a amarte, cariño. Carne siempre va a haber. Carne siempre va a haber. Pero tú estás prácticamente vulnerable. Tu corazoncito tiene que sanar. Tienes que recuperar fuerzas. No puedes lanzarte a la batalla si recién tus heridas están sanando, Virgo. Eso es lo que te dicen las energías. Porque aquí yo veo, perdón, aquí yo veo, Virgo, que tú dices, Richard, como yo soy la bichota, yo soy el caballote, ¿vale? A mí no me hacen esto. Ahora mismo me voy de fiesta, me voy de antro. Ahora mismo llamo a Pepe Lucho o a la Lupe, porque sé que va a venir Richard. Y luego cuando terminas esos 5 minutos o 20 minutos, cariño, que prácticamente rasguña las paredes, te quedas triste, te quedas sola, solo. Otra vez, Richard, me siento usado, me siento usada. Te vas a tu ducha y cae el agua, cariño, con el jabón, lamentándote, en plan escena de la Rosa de Guadalupe, Virgo. Al final, la persona que ha perdido otra vez ha sido tú. Porque aquí, cariño, si te das cuenta, hay una traición, Virgo.
¿Sabes qué pasa, Virgo? Cuando uno está en esa etapa, lo único que atraes son personas oportunistas. Son personas que están viendo cómo sacar algo de esta situación, Virgo. Entonces, cometes ese error. ¿Por qué? Porque estás vibrando mal. Y como tú estás vibrando mal, vas a atraer personas negativas, Virgo. Porque cuando uno, mi querido Virgo, está vibrando mal, lamentablemente, Virgo, vas a traer personas negativas en tu vida. En este momento, Virgo, si tú estás pasando por un momento de decepción, por un momento de tristeza, si tú de repente sientes como que el mundo está lo que es en tu contra, respira, desconecta, vete a pasear, sal lo que es al aire libre, encuéntrate con personas buenas, tu familia, tu madre, tu padre. Pero no vayas a cometer ese error que ahora me como el mundo. Ahora voy a salir de antro. Ahora me voy de fiesta. Ahora me voy a regresar con mi ex, el tóxico, la tóxica. No. Date un tiempo, Virgo. Date un tiempo. Vamos a ver, cariño, porque veo una traición. Veo una traición. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque estás vulnerable. Tienes que darte un tiempo para sanar, cariño. La carne está ahí. La carne no se va a ir, corazón. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, pero todo puede pasar, ¿vale? Escorpio, cariño. Un ejemplo con esta carta. Si tú de repente preguntas, Richard, ¿se acabó todo con esta persona? Te dice sí, pero por el momento, porque luego volverá. Es esto, ¿vale? Opción 2. La carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, dualidad y sombra. El número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia, cariño. No se puede vivir con los fantasmas del pasado, cariño. Es esto. También, si es negro, es negro. Si es blanco, es blanco. Nunca digas las cosas a medias. A medias, nunca. Si tienes que decir algo a una persona, díselo a la cara. Ya está, cariño. Ya está. Es cierto que la humanidad no está acostumbrado posiblemente a que las personas sean directas o vayan al grano. Estamos acostumbrados mayormente a que nos engañen o que nos digan cosas bonitas para nuestro propio interés. Y cuando te topas con una persona que te dice, Virgo, estás haciendo las cosas mal, no te gusta. ¿No? Así pasa. Entonces, puede ser que tú estás lidiando con una persona que te da largas, que no toma una decisión, que no concreta nada, que siempre te va a decir que va a cambiar y no cambia. Tienes que poner las cartas sobre la mesa. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen. El tarot de la New. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Virgo. Vamos a ver. Me sale la carta del Rey de Espadas al costado de la carta del mundo. Ay, mi querido Virgo, Virgo. Es una semana de impacto. Es una semana de encuentros. Es una semana de una persona que te va a pedir una oportunidad. No todo tiene que ser amor de pareja, puede ser la familia, los hijos, has tenido un problema con alguien, alguien te pide una oportunidad, Virgo. Hay una persona que te va a suplicar. Mira, aquí estás tú, la sacerdotisa, el sacerdote, y aquí esta persona te suplica. Hay alguien que no quiere que tú te apartes de su vida. Hay una persona que quiere mantenerte en su mundo, en su historia, en su vida, Virgo.
Hay una persona que te quiere, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. A lo mejor tú me dices, Richard, no se merece mi amor. No se merece, Richard. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Inclusive va a pedir que otras personas intervengan. O a lo mejor te dice, piénsalo, hazlo por los hijos, por la familia. Muchas personas intervienen, para bien o para mal. A ver, la carta del 6 de espadas, te van a decir, dale una oportunidad. Porque la carta del 6 de espadas es una carta de rescate. Pero te vuelvo a decir, tú conoces tu historia mejor que nadie. A lo mejor ese hombre, esa mujer, no se merece una oportunidad. Pero si tú me dices, Richard, sí se merece, tú conoces tu historia mejor que nadie, mi querido Virgo. Vamos a ver las características. Pero antes de eso, economía, ¿no? Antes que me reclamen. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo, economía. Tenemos la carta de loco, me dicen, lánzate, atrévete, da el paso. A lo mejor tienes que enviar currículos, a lo mejor tienes que hacer una entrevista y tienes miedo, o pedir un préstamo, cariño. La carta de la estrella me dice, te está esperando el éxito, o de repente atrévete con ese proyecto, con ese sueño. Lánzate, te dice, deja a un lado tus temores, y lánzate. La carta de colgado me dice la carta del juicio y la carta de la fuerza. Cariño, las personas que realmente te quieren, que confían en ti, te van a decir lánzate. Las personas, cariño, que no tienen sueños, las personas que no tienen ambiciones o son personas muy temerosas, no es buen momento, ten cuidado, vas a perder dinero, piénsatelo muy bien, etcétera, etcétera. Pero si tú sientes en tu corazón que ahora es momento para hacer ese proyecto, para hacer esa entrevista o para pedir ese dinero, o pedir de repente, yo que sé, cariño, que tengas un ascenso, ¿no? ¿Vale? Que te suban de puesto, lánzate, pide, cariño. El que no llora, no mama, mi querido Virgo. La suerte te acompaña, pero va a depender de ti. Bendiciones. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, puede ser que están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que te oculta algo, tiempo al tiempo, ¿vale? Piel blanca, cabello negro, cabello castaño o cabello rojo. Su conciencia le remuerde, pero no te dice nada. La carta de los amantes. A lo mejor puede ser que ya recibas algún tipo de noticia de comunicación. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Géminis. El otro mensaje, a lo mejor también hay una persona que te tiene un sentimiento oculto porque está al costado de la carta de los amantes, pero no te lo dice, Virgo. O tú estás comunicándote con una persona en una relación oculta, porque aquí no es santo nadie. Nadie es santo de devoción, nadie, ni yo. Vamos acá más cartas. Esta persona puede ser de piel blanca, mujeres no son tan altas, cabello largo, negro, castaño, rojo, tatuajes en el hombro, cariño. Una persona muy atractiva. Hombres de piel morena o están muy bronceados, cabello largo, puede ser que tengan canas, muy atractivo, cariño. Muy bien. La carta del 5 de espadas. Te vas a encontrar con una persona, me lo vuelve a recordar. Y esta persona no puede sacarte de su mente, de su corazón, de su pensamiento, Virgo. Esto es el principio de algo entre vosotros dos. Piel blanca, alguno de ellos, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Rubio de pote, ya sabes qué, ¿no? Es una persona que a lo mejor vosotros viven en un lugar donde actualmente está haciendo mucho frío, me dicen, pero no puede sacarte de su mente. Tú te vas a encontrar con una persona, cariño, que tus ojitos de golondrina se van a quedar a cuadros. Te quiero, Virgo. Bendiciones de corazón. Que sea lo que Dios quiera. Pero siento como que el universo quiere que tú te reconcilies con alguien. Pero te vuelvo a decir, tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? Hasta la vista, Virgo. Gracias por tu apoyo.